Ya, a ver, vamos a iniciar la clase, ¿ya? A ver, el día de hoy ya nos toca ver algunas funciones que nos van a permitir sintetizar el trabajo. Ya vimos las operaciones aritméticas, donde las fórmulas se adaptaban a ciertas situaciones, ¿no? Para hacer boletas, facturas, etcétera, ¿no? Entonces el día de hoy los voy a enviar ya los ejercicios de las fórmulas y luego los voy a enviar de funciones, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy nos convoca sobre las funciones. Vamos a ver las funciones más elementales nada más. Ya, ¿qué es una función? Una función es una operación predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. En Excel las fórmulas pueden utilizar funciones, esto es que las fórmulas incluyen en su operación funciones para obtener el resultado que estamos buscando. A ver, cuando hablamos de funciones, entonces nosotros tenemos que hablar de una sintaxis de funciones. Tan igual que en las fórmulas, siempre iniciamos con el signo igual. La diferencia que en las funciones, los argumentos ya vienen por rangos y vienen con la nomenclatura de una función. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos la nomenclatura de la función promedio, ¿no? Acá dice, nombre de la función, promedio. Los argumentos están cerrados dentro de un paréntesis, ¿ya? Lo cual significa siempre, así sea una fórmula o una función, siempre empieza con el signo igual. Ya viene el nombre de la función y luego los argumentos. Luego puede seguir viniendo punto y coma y otros más argumentos. Eso ya son un poquito más completos las funciones. ¿Ya? Podemos ir viendo poco a poco. A ver, un alumno me pidió que por favor lo repita algunos temas porque se le había borrado los videos. A él le encargué que los videos lo grabe y los suba, ¿no? Toda vez que en el primer módulo nos estaba apoyando Franklin, ahora nos está apoyando Osorio. Ya él lo está subiendo los videos para que ustedes tengan acceso y puedan repasar las clases. A ver, ven, ahí notan. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Listo. Buenas noches, sí se ve. Buenas noches. Bueno, lo que vamos a ver hoy día son las funciones estadísticas y las funciones matemáticas. ¿Ya? Bueno, entonces dentro de las funciones tenemos la función contar, contará, promedio, min, max y contar sin, contar blanco. ¿Ya? Esas son las funciones más básicas que debemos aprender. ¿Ya? Y falta una función que se llama función redondear. Cuando nosotros hablamos de la función contar, dice cuenta el número de celdas no vacías que contienen solo números en el rango. O sea que cuando nosotros tenemos un conjunto de números, solamente va a contar a esos números nada más. Ya si hay en blanco no lo va a contar. Si hay letras no lo va a contar. Acá contará, dice, cuenta el número de celdas no vacías que contienen datos. Los datos pueden ser textos o números. Esta función contará si cuenta tanto texto como números. En cambio, contar solamente cuenta números.
Promedio. Calcula el promedio de los valores indicados en el rango. Por ejemplo, el promedio de nota, promedio de edad, etc., ¿no? Min. Devuelve el valor más pequeño, o sea, el valor mínimo de un rango indicado. Max devuelve el valor más alto del rango indicado. Por ejemplo, la nota máxima del aula, o el alumno más alto del aula, o el precio más alto, etc., ¿no? Luego viene contar sin, pero acá sí es más completo ya. Cuenta un rango y tiene que haber un criterio, ¿ya? Cuenta las celdas en el rango indicado que coinciden con el criterio señalado. Por ejemplo, en el aula de computación, solamente quiero que cuente todas las que son mujeres, nada más. Y luego, contar blanco. Cuenta las celdas en blanco que se encuentran dentro del rango. Solamente va a contar todo lo que está en blanco, nada más. Bueno, acá lo que me está diciendo es que hay un refuerzo sobre las celdas relativas y las celdas absolutas, o valores relativos, valores absolutos. También se le denomina referencias relativas y referencias absolutas. Cuando nosotros hablamos de referencias relativas, estos valores, conforme va avanzando la celda, el número de celda, el número de fila, varía, pero el argumento se mantiene. No varía el argumento, los valores también varían. El argumento se mantiene, pero los valores sí cambian. Recuerden cuando nosotros hicimos suma, resta, multiplicación, división, la misma fórmula utilizamos para todos, pero al momento de bajar, sumaba D3 más E3, D4 más E4, D5 más E5, ¿no? Entonces la misma fórmula se mantenía. Eso se llama referencias relativas. Por eso dice, las referencias relativas usan el valor no fijos, o sea, pueden cambiar. En cambio, la referencia absoluta, yo voy a multiplicar un número, pero con un número absoluto. ¿Cómo sé que es un número absoluto? Delante de la columna hay el signo dólar, y delante de la fila está el signo dólar. Por eso se llaman referencias absolutas, usan valores fijos. Ahora vamos a hacer esos dos ejemplos. Acá tengo yo el número de artículos, un stock y el no stock, total de stock. Y acá me dice que yo debo hacer el cambio de soles a dólares. Pero acá arriba me dice que el tipo de cambio está 2.8. Este valor va a ser para todos, por lo tanto este valor se llama valor absoluto. Este va a ser el valor absoluto. Ahora vamos a ver si se cumple. Vamos a ver el primer ejemplo. Para la referencia relativa, nosotros nos tendríamos que ir a la celda O11, ¿no? O11. Para saber cuánto de stock tengo, qué operación debo hacer, qué fórmula debo aplicar. Suma, igual. ¿Cuál Suma? M11 este de acá, M11 más N11 más este de acá. N11. Listo. Entonces, está perfecto. Entonces nosotros tenemos que hacer con relación a esos valores relativos. Enter. Listo, sale 23. Porque acá tengo 3 más 20, 23. Suficiente 1, nada más. Suficiente 1. Cuando yo bajo con el auto relleno, va a sumar todos. Con la misma fórmula, solamente ha variado la relatividad en cuanto a el orden. A ver, vamos a ver. Acá dice M11 más N11. Acá ya va a ser 12. M12 más N12. Acá va a ser M13 más N13. Está cambiando, ¿ves? Pero la fórmula se mantiene, ¿ves?
Eso se llaman relativos, porque los valores de las celdas sí cambian. Tanto en el argumento M y N van creciendo, ¿no? Van creciendo. Pero vamos a ver qué pasa en el absoluto. Esta vendría a ser el absoluto. ¿Qué operación debo hacer para el cambio de soles a dólares? 25, profe. Dimensión 245 por 2.8. Igual N22. Este de acá, N22, 25. Ah, ya, por N22. Por N22. ¿sí? N. Ya. N. Por N22. ¿Por qué por N? ¿Por qué por? Pues cambio, pero quiere cambiar la dólar. No puede ser. No, la fórmula no es así. Entre. Ah, Sí, entre. Claro, soles a dólares es división. Entre. Cambio dólares a soles sí es multiplicación. Ya, ¿en qué quedamos? ¿Es multiplicación o división? ¿Quién, profe? División. ¿Ah? División. División. Entre este valor, que es este de acá. Pero este de acá, hemos dicho que tiene que anteponerse el signo dólar, ¿no? Y acá también el signo dólar. Entonces miren, ahí en la celda del dólar N22 se ha convertido en una celda absoluta. Es decir, esa celda va a multiplicar a todas las demás, solamente esa celda nada más. En cambio, en el relativo cambiaba el valor de las celdas. A ver, vamos a ver. 87.5 dólares. Y bajamos nada más. ¿Ven? Entonces, a ver, vamos a ver acá, ¿qué valor ha salido? ¿Ves? N26 entre N22. A ver, vamos a ver acá. N27 entre N22, ¿ve? El que se mantiene es el absoluto, ¿ve? No cambia para nada el absoluto. Se mantiene el absoluto. Por eso se llama absoluto, es decir, es el valor que va a mantener a todos y las operaciones. Listo. Ya, ahora sí, ¿entendieron esa parte? Que es un valor absoluto. Ya, entonces acá dice, la referencia absoluta es una referencia de celda en una fórmula que no cambia cuando la fórmula es copiada en una posición u otra, refleja la nueva posición tomada. Es decir, que esta multiplicación que hice acá, este valor nunca cambió, el valor del dólar nunca cambió. ¿Qué va a cambiar? Este primer argumento va a cambiar. Por ejemplo, si yo sigo bajando, este va a ser H8, H9, H10, pero este H3 nunca va a cambiar, siempre se va a mantener eso. Lo que hicimos acá, ¿quién no cambió? No cambió este de acá, el N22. El N22 se va a mantener hasta el último, ¿ven? ¿Ves? La M en cambio M30, acá M27, pero el 22 no cambia. Por eso se llama absoluto. El absoluto se le conoce porque nosotros es un valor que va a multiplicar, dividir, sumar a todos los demás argumentos. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Profesor, siempre se va a poner el signo de dólar. Siempre se pone el dólar. Ya ustedes cuando seleccionan, acá por ejemplo han seleccionado y han hecho clic acá y simplemente F4 y van a convertirlo a dólar. Si no, simplemente hacen el clic y digitan dólar y luego digitan dólar. Enter y le va a salir el valor absoluto. Más allá del tipo de operación que sea. Sea en cualquier operación, pero tiene que ser el valor. Por ejemplo, ¿dónde se aplica? En el IGB. Si ustedes ven el IGB que está por encima de acá, entonces le tienen que aplicar el valor absoluto del IGB. Si ustedes ven que por acá le han puesto, por ejemplo, AFP, ese va a multiplicar acá. Si acá le han puesto un porcentaje también. Es decir, dependiendo qué operación van a hacer. Pero también se puede hacer uno por uno, ¿no? Como ayer. Ah, no, uno por uno no se puede.
Acá de una vez todo. Se hace uno y como sé que se va a aplicar a todos estos, pues. Las hermanitas No no hay necesidad de hacer tus hermanas hubieran abierto. para aplicarlo y abreviar los tiempos. Oye, Gladys, no No, te quito tu tiempo. Ya conversamos bastante, me relajé un poco también contigo. Así que pero mi hermana, por ejemplo, así con sus colegas, se llaman entre no hablan nada del colegio, hablan todo menos de. Se ponga de mute. Aquí, 40 minutos se hablan. Y dice que se hablan de todo menos nada del colegio, se relajan de esa forma ella. Ay, si conversamos, tienen oración. Nosotros es así Julia ha sido. Ya, a ver, entonces ahora sí vemos las funciones. Ya vamos a saltarnos algunas funciones porque acá lo tengo todas las funciones. ¿Ya? La función más fácil que hemos visto en las fórmulas, ¿no? Que la fórmula que hicimos ayer, ¿no? Primerito se introducía el signo igual y luego las referencias A1 más A2, ¿no? Y acá teníamos los operadores matemáticos más comunes, la suma, la resta, la multiplicación, división, potencia, y el paréntesis me permitía agruparlos, ¿no? Acá teníamos un ejemplo de suma, resta, multiplicación y división. Después, orden, cuando hay operaciones combinadas, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. En este caso, por ejemplo, tenemos primero la potencia, luego la división con la multiplicación y ya el último esta operación, ¿no? La suma y con la resta. Es decir, tiene un orden. Acá, en la suma. A ver, ¿qué debo hacer ahí? El primer campo, 20, ¿no? ¿Qué vendría a ser? C37 más esta de acá, ¿no? D37, enter, salía 70. Ahora simplemente aplicamos la resta. Esta de acá menos este de acá, C38 menos D38 nos sale 25. Ahora nuevamente aplicamos para la multiplicación el primer campo por el segundo campo, o también puede llamarse valor, enter. Ahora acá en la división, el primer campo que divide el segundo campo, enter. Eso es lo que habíamos hecho el día de ayer. ¿Está bien? Ahora sí ya nos pasamos a la función. Acá habíamos dicho que las funciones siempre también empezaban con el signo igual. Luego venía el nombre de la función y luego los argumentos. Los argumentos siempre van entre paréntesis, ya siempre van entre paréntesis. Pero no solamente existe este argumento, puede existir un criterio, otro argumento, otro criterio. También se llama esa concatenación de funciones, es decir, dentro de una función puede haber más funciones, ¿ya? Entonces simplemente estamos indicando que siempre ingresa con signo igual el nombre de la función y los argumentos. También se puede poner criterios. Vamos a empezar con la primera función matemática, que es la suma. Yo he puesto valores indistintamente porque yo de precios del mercado no sé mucho, ¿ya? He puesto indistintamente, al azar. Puede ser que sea o 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos, ya ustedes son los matemáticos del mercado. Cuando nosotros hablamos de suma, todos los valores los vamos a agrupar en una función que se llama función suma. Acá está A1, el 20, A3, 36, A4, 42. Es decir, este rango está conformado de A1 a A4. Entonces pongo igual suma de A1 a A4. Pero miren ustedes, dice suma
el argumento de A1 hasta, este 2 puntos significa hasta A4. Y si nosotros lo pusiéramos individualmente, esto de acá tendría que estar así, A1 más A2 más A3 más A4. Pero también se puede hacer en algunos argumentos. Por ejemplo, yo voy a sumar argumentos de los resultados que están en distintas celdas. Entonces yo puedo sumar A1, B2, C3 y listo. También puedo hacer esa forma. ¿Listo? ¿Ven? Y el resultado sería que estoy sumando A1 más B2 más C3. Acá la suma, miren, yo puedo sumar grupos del rango A1 al rango A3, luego el rango B2 al rango B4, lo cual significa que estoy sumando A1 más A2 más A3 más B2 más B3 más B4. Es decir, también se puede hacer en casos, ¿ven? Entonces yo tengo acá ya para hacer mi operación suma, tengo una serie de valores de los productos. Ahora, yo en algunos casos, miren, ustedes ven el signo No hay está nada, pegado al no, valor, no ¿no? hay nada. El signo está bien pegado al valor. Entonces, para mí es mucho mejor hacerlo con el signo de acá arriba, miren, de contabilidad. La contabilidad, el signo lo pone al extremo izquierdo, pero si yo le pongo el signo de moneda, el símbolo de soles se pega al valor. Entonces, en algunos casos me No hay conviene... nada, mamá, no hay nada. A ver, cierren su micrófono. Ya, entonces miren, acá me conviene, en algunos casos me conviene ponerlo así para que no le agreguen algún valor, porque está pegado ya. Pero generalmente nosotros utilizamos en la función de contabilidad así. ¿Ven? Entonces simplemente acá me dice, para la función suma, yo debo poner signo igual, el nombre de la función y el argumento. El argumento está compuesto por un rango. ¿Cuál es el rango? El rango viene a ser, todo esto de acá viene a ser un rango. Es decir, desde la celda I7 hasta la celda I16. Todo ese es el rango. ¿Ven? Entonces, simplemente nosotros hacemos esta operación, ¿no? Aquí, shift igual, escribo suma, vamos a hacer manualmente. Entonces, cuando ustedes estén escribiendo las dos primeras letras, aparece acá todas las funciones. Entonces, acá está la función suma, hago doble clic, apareció doble clic, ¿veis? Apareció el nombre de suma y apertura el primer paréntesis. Luego selecciono cuál quiero sumar, todo este rango. Selecciono el rango. Miren, ya seleccionó el rango de I7 a I16. Entonces cierro el paréntesis. Ahí está. Y pulso Enter. 180 con punto 10. Ya, ¿está fácil o no? ¿Ya entendieron eso? Sí, profesor. ¿Preguntas tienen ahí? Ya, está correcto. Entonces no hay problema. Ya no hay problema ahí, ¿no? Listo, entonces nos vamos a esta función. Y nos vamos a la función promedio. Listo. Cuando nosotros hablamos de la función promedio, ahí mismo se viene a la mente, cuando yo estaba en el colegio, los promedios bimestrales, los promedios trimestrales, el promedio final del año, ¿no? Entonces, esos son los promedios que generalmente se aplican, pero también nosotros podemos aplicar en otros sentidos los promedios. Vamos a ver cómo se sacan los promedios, en qué casos, cómo se elabora eso. A ver, dice, la función promedio sirve para obtener el promedio o media aritmética de un conjunto de valores. Como argumentos puede tener celdas individuales y o rangos de celdas que tengan valores numéricos.
¿Ven? Entonces, en este primer caso, tengo de dos nada más, de A1 y A2. Entonces pongo igual promedio A1, A2. Entonces, ¿qué hice acá? Lo estoy individualizando. Le estoy poniendo que cada uno es individual. Este de acá, le estoy diciendo, eres individual. Todo esto es individual, ¿ves? Entonces acá arriba me va a salir promedio A1, A2. Entonces estoy poniendo el promedio de dos valores. Ahora en el segundo caso, dice, como tengo dos valores, pongo promedio de A1 hasta A2. Entonces acá está. ¿Qué significa esto? Que el promedio está compuesto de un rango de A1 hasta A2. ¿Ven? Entonces me va a ser bien sencillo sacar el promedio de dos notas nada más. Entonces en ambos casos, ¿cuál va a ser el promedio? 10 más 16 dividido entre 2 viene a ser el promedio, porque solamente son entre dos argumentos. Entonces 10, 6, el promedio de 10 más 6 es 8, ¿no? Ese sería el promedio. Vamos a ver acá. Acá tengo unos datos pequeños nada más para ver el promedio. Luego eso ya lo vamos a aplicar en registros, en volúmenes de producción, cuál es el promedio de producción, cuál es el promedio de velocidad, cuál es el promedio de altura, cuál es el promedio de notas, etcétera, ¿no? Podemos ir sacando el promedio. Entonces acá tengo un rango. Este es mi rango. El rango está formado por ¿cuántas celdas? En este caso el rango está formado por 5 celdas. Entonces voy a poner acá igual. J12. Primero debo poner promedio. Entonces aquí dice promedio. Doble clic en promedio. Y luego simplemente arrastro el rango del promedio. J12 a J16. Cierro paréntesis y pongo un enter. Entonces, ¿cuál es el promedio? 11. Ahora, si yo lo voy cambiando, dije acá me equivoqué, acá no es esto, sino es 17. 17, enter. Solo sabía modificando. Acá no es 9, acá es 19. Entonces cambia acá 19. ¿Ven? Acá no es 2, acá es 12. Si ustedes, basta que hayan sacado la fórmula, solo al cambiar un valor, también se cambia. Acá me he equivocado, no es 27, no existe 27, existe 17. Listo, 17. Solamente estoy cambiando, ¿ven? Basta que tengan la plantilla y cambian un valor, la fórmula, la función ya está aplicada ya. Solamente va a cambiar el valor del promedio, porque ya le apliqué la función ya a todo el rango ya. Entonces ahí, ¿me entendieron hasta ahí? Está fácil, ¿no? Listo, ahora nos vamos a lo máximo. Ya, a ver, ¿qué quiere decir máximo? ¿Qué quiere decir máximo? Que nosotros en un argumento de valores tenemos que hallar el valor máximo, el valor más alto. Dice acá, la función máxima sirve cuando tenemos un conjunto de números deseados. Saber cuál es el mayor puede tener como argumento una serie de celdas individuales, un rango de celdas o una combinación de ambas. Esta función ignora aquellos valores que sean tipo texto o lógico. Ejemplo, yo por ejemplo tengo acá números 10, 86, 87, 15, 1, 16, 54, 68, 90 y 62. Entonces de acá yo quiero saber cuál es el valor más alto, ¿no? Y voy a hallarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Selecciono, pongo la función max, selecciono el rango. ¿Cuál es el rango? De A1 a A10. Entonces acá está A1 a A10. ¿Ves? ¿Y qué me va a salir? Como resultado, me va a salir 90. A ver, me fijo en la parte superior. Si yo tengo estos valores,
y quiero saber cuál es el número mayor acá. 90, o sea, acá está 90, ¿ve? Entonces este número, cuando yo haga la operación, me va a arrojar 90, acá está 90, ¿ve? Ahora vamos a ver acá. Acá tengo unos gastos de enero, en dónde he gastado más mi dinero, ¿ves? Entonces simplemente yo debo poner acá max, ¿no? Igual max, y acá dice max, listo, hago doble clic en max. Luego me pide el rango, selecciono el rango, cierro paréntesis, enter. Entonces el mayor gasto ha sido 1200. ¿Dónde está 1200? Acá está en hipoteca. Por hipotecar es que me ha deudado, pues aquí hipotequé, ¿ves? Entonces simplemente ahora en soles, lo convierto a soles en contabilidad. ¿Ven? Acá también lo convierto a soles en contabilidad. Listo. ¿Ven? ¿Está fácil o no? Pero yo también voy a aprovechar ahí para hacer algo. Entonces acá voy a pintar esto y voy a aprovechar para decirle, porque acá no lo he puesto, porque acá nomás quise aprovechar el valor mínimo. El valor mínimo, si yo tengo acá estos valores, tengo aquí estos valores, el máximo era 90. ¿Cuál es el valor mínimo acá? Y lo veo acá, está el 1, ¿no? El valor mínimo es 1, ¿sí? Pero acá, en este rango, ¿cuál sería el valor mínimo? En este rango de gastos. 50, ¿no? Entonces vamos a demostrar si es efectivamente 50. Igual, entonces para hallar el valor mínimo, tengo que escribir min. Min, y acá dice min. Hago doble clic. ¿Min de quién? De todo este rango, el valor mínimo de este rango. Listo. Cierro paréntesis. Enter. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? 50. ¿Ven? 50 es el valor mínimo de acá. También puedo aprovechar y decirle, no quiero aprovechar, pero ¿cuál es mi promedio de gastos del mes de enero? Entonces simplemente pongo acá igual prom, entonces este promedio acá, promedio de quién, de ese de aquí, de todo este argumento, cerramos paréntesis, enter, listo. Entonces mi valor promedio de gastos del mes de enero, gastos de enero, es 385.56. Entonces ustedes más o menos así tienen que hacer de su casa. ¿Cuánto han pagado de la luz? ¿Cuánto han pagado del agua? ¿Cuánto han pagado del teléfono? ¿Cuánto han pagado de cable? ¿Cuánto han pagado de internet? Etcétera, ¿no? ¿Cuánto van a gastar en el mercado, en la farmacia, etcétera? Entonces más o menos su promedio mensual es así. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Entonces se dan cuenta que es sencillísimo. Excel es sencillísimo y fácil. Solamente hay que asistir a clase nada más. Vamos a ver contar. Ya, la función contar. La función contar también hay función. Mire, función contar, hay función contará y hay otra función que se llama contar blanco. Entonces acá he puesto contar, contará y contar blanco. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, contar. Dice, esta función utiliza para contar los números en el rango seleccionado, obteniendo las celdas vacías y las que contienen datos numéricos. ¿Ya? Recuerden ustedes cuando pusimos acá en la presentación de contar, cuenta el número de celdas no vacías que contienen solo números en el rango. Contar solamente va a contar números, nada más. No cuenta textos y no cuenta celdas en blanco. Contará si cuenta el número
de celdas no vacías que contienen datos de textos y o números. Si tiene textos y números, cuenta textos y números, pero si tiene textos nomás, también cuenta texto. En cambio, el contar no cuenta textos, ¿ya? Y el otro es en blanco, entonces el otro sí va a contar en blancos. Vamos a ver. Entonces acá, miren, acá hay 1, 2, contar. ¿Cuántas celdas hay acá que debe contar? ¿Cuánto de valor debe salir acá? Acá tengo el número 2, 4, ¿no? Pero miren acá, me está diciendo de A1 a B5. A1 es este de acá y B5 es este de acá. Es decir, está contando todos estos dos rangos, del rango A y del rango B. En total me va a lanzar ¿cuántos? 8. 8, muy bien. Entonces dice acá, contar de A1 a B5, en este caso utilizamos el ejemplo de la imagen, el resultado será igual a 8. ¿Ya? Acá me va a salir 8, pero acá no. Vamos a ver, porque ya va a terminar. Igual, contar, ¿no? Contar. Entonces me voy acá a contar. Doble clic a contar. ¿De quién voy a contar de este rango? Cierro paréntesis. Enter. 6. Efectivamente hay 6 valores. Ahora contará. Contará también cuenta números y cuenta textos. Si cuenta números y pongo contará, ¿cuánto debe salir ahí? 15. No.